Sapere Aude. Humanistas sin complejos. ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Sapere Aude, Humanistas sin complejos. Hoy de nuevo abrimos las puertas del hemiciclo. Ya pueden ir pasando todos estos amigos oyentes que forman parte de esta comunidad cada vez mayor. Una auténtica barbaridad, una auténtica maravilla. Cada vez nos sorprende y cada vez vamos a ser más pesados, porque es que realmente es puro agradecimiento el que sentimos al ver la cantidad de gente que sigue este podcast, que se cuida con un cariño y con un mimo extraordinario y que además se preocupa de traer a invitados extraordinarios como el caso de hoy. Pero antes, como siempre, aquí a mi lado, por decirlo de alguna forma, algún día volveremos a estar ahí codo con codo, pero sin necesidad de usar ese codo para saludarnos, sino codo con codo por la expresión de estar cerca. Alexis Piquer, ¿cómo estás? Pues muy bien, Eduard, gracias. Creo que el pesado máximo está aquí bien. Ahí está bien, ¿no? Claro que sí, somos dos pesados, pero de esos, pero Con bueno, orgullo, ¿no? oye, exacto, que dos curiosos, ¿no? Dos curiosos, dos pesados, bueno, la gente que lo interprete como quiera, ¿no? Pero bueno, sí que hoy estamos muy contentos. ¿Por qué? Porque tenemos ocasión, además, de traer a una autora que presenta un libro que habla además sobre un personaje del cual ya tuvimos incluso ocasión de pasar un poquito por encima de hablar con él. Hoy vamos a entrar con más profundidad. Aprovecharemos para hablar también con alguien con quien he tenido ocasión de compartir horas de radio, lo cual aún la ilusión es doble. Laura Mas, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, muchísimas gracias, Eduard y Alexis. Para mí es un placer estar con dos curiosos como vosotros. Hombre, la verdad es que es una maravilla dentro de tu trayectoria, pues también obviamente en medios de comunicación, dentro del mundo literario. Ahora nos presentas un libro editado por Espasa Editorial, que es La maestra de Sócrates, que, pues como no, lleva a cabo la figura o se adentra dentro de la figura de una mujer valiente y adelantado a su tiempo, cuyas ideas pues son el concepto del origen del amor platónico. Algo que también de amor también hemos hablado aquí, ¿verdad, Alexis? Sí, es así, es un tema recurrente. Desde luego. Laura, ¿qué te inspiró para precisamente hablar de Diotima? Pues mira, Eduard, la verdad es que yo desde hacía mucho tiempo ya tenía inquietud por la filosofía, he sido muy autodidacta y hace unos pocos años pues asistí a unos cursos que estaban impartiendo en una librería de Barcelona, concretamente la librería Laie. Y en una de las clases de filosofía, una profesora a la que tengo que estar inmensamente agradecida, Rosa Rius, desde aquí un beso muy grande, mencionó la existencia de esta mujer, de esta gran maestra, filósofa y sacerdotisa que vivió en ese siglo V antes de Cristo, en esa Atenas de Pericles tan fantástica, ¿no? Y bueno, la materia no iba para nada sobre esta mujer, pero ahí pues despertó toda mi curiosidad. Empecé obviamente a investigar sobre esta figura tan desconocida por mucha gente y al final sentí esa necesidad imperiosa de rescatarla de ese olvido histórico y al final novelar un poco su vida, pero sobre todo sus enseñanzas sobre el amor. En el libro, Laura, nos presentas, como decías, a Diotima, una sacerdotisa que en tu libro viaja a Atenas para realizar una especie de pregón, para que nos entendamos, porque la ciudad quiere salvarse de la peste. Entonces Diotima oficia una misa de purificación con total normalidad. No obstante, Diotima sale de un periodo de aislamiento, ¿no? ¿Por qué Diotima estaba aislada? ¿Por qué nos la presentas así? Yo la quise imaginar así. El hecho de que estuviese aislada surge de mi completa imaginación, pero creo que es una deducción que puede ser acertada porque las sacerdotisas como ella, que servían al dios Apolo, pasaban grandes temporadas de su vida en contacto con los dioses, mucho más que con los humanos, ¿no? Entonces quise imaginarla de este modo y además me ayudaba mucho a nivel ficticio a crear ese contraste tan grande que se produce cuando ella aterriza en la ciudad de Atenas, en esa polis tan espléndida en el año concretamente 440 a.C., que como bien indicáis, la ciudad tenía miedo de sufrir una peste. No es que estuviese sufriendo la peste en ese momento, por desgracia llegaría una década más tarde y acabaría incluso con la vida del propio Pericles, que era ese primer mandatario de Atenas, el que implantó
pues los cimientos de la democracia, podríamos decir, ¿no? No hay duda que la soledad y la filosofía llevan años cultivando una relación muy estrecha. La soledad parece necesaria para retirarse de este mundo de locos en el que todos vivimos y poder dedicar un poco de tiempo a pensar con perspectiva, que solamente nos la da la distancia. Una de las frases póstumas de Sócrates es el famoso "conócete a ti mismo". ¿Crees que es indispensable la soledad para pensar en lo que nos rodea y para conocernos a nosotros mismos? Yo creo que sí. Defiendo completamente la soledad para tener ese espacio de reflexión, esa pausa que es muy necesaria, además en los tiempos que corren, en los que todos estamos envueltos en una sociedad completamente acelerada, de la inmediatez, y falta mucha reflexión, ¿no? Esa pausa yo la reclamo muchísimo y creo que también Diotima, en cierto modo, con su discurso sobre el amor, también nos habla de esas pausas para la vida. Y sí, completamente, vamos, soledad y pensamiento van de la mano. Hablando de filosofía, también estaba Nietzsche, que rechazaba la fama y el ruido y prefería la soledad como exigencia filosófica, se decía. Comento esto porque actualmente vivimos en un mundo donde parece que se busca todo lo contrario, la exposición y los impactos. No hay tranquilidad, retiro, y la soledad en muchos casos asusta. ¿Cómo crees que estamos gestionando todo esto? ¿Crees que uno puede estar solo o sola y sentirse más en armonía que aquel o aquella que está acompañado, pero en el fondo se siente en soledad? Sí, al final la soledad es muy relativa. Si vamos más allá del plano físico, por supuesto, alguien que sepa llevar bien esa soledad implicará que esté cultivando su interior, trabajándose a sí mismo, con lo cual en muchas ocasiones podrá sentirse más acompañado que otra gente efectivamente que lleve una vida más vacua, más vacía y que a pesar de estar rodeado de personas, pues igual no se sienta tan realizado interiormente. Ayer ponía un tuit en mi cuenta personal destacando un pasaje que relata el primer encuentro entre Diotima y Sócrates, que aparece en tu libro, Laura. Debió ser muy emocionante, estoy seguro. En todo caso, Diotima se refiere a Sócrates como el pesado que va debatiendo por las calles de Atenas con todo el mundo, porque y ahí viene el dato importante, porque le gusta llevar la contraria. Y Sócrates le dice que ni hablar, que él lo que realmente hace es cuestionar las opiniones de la gente. ¿Qué te parece ese arte de enseñar tan particular que desarrolla Sócrates, en el que utiliza la mayéutica y cierta ironía? Me parece muy divertido y a la vez muy enriquecedor, ¿no? Él fue, sí, el pionero de esa mayéutica que consistía en hacer preguntas a sus interlocutores con el fin de que ellos mismos hallasen la verdad, se iluminasen sin necesidad de que él tuviese que hacer afirmaciones. Es decir, a través de esas preguntas, esos interrogantes, las propias personas llegaban a conclusiones distintas de las que partían. Entonces, bueno, a mí me supuso todo un reto, pero a la vez, como digo, me llenó de mucha diversión, mucho entretenimiento, plasmar a ese Sócrates que no tan solo se lo cuestionaba todo, sino que acudía constantemente al ágora, el mercado central de la polis de Atenas, para debatir con cualquier tipo de personas, no solo con otros filósofos, sino con mercaderes, con cualquier persona, porque él, pues, tenía esa inquietud vital. Para ese debatir, para seguir esa senda del aprendizaje socrático, eh, tenemos que volver un poco a lo que comentábamos antes, ¿no? Lo primero que tenemos que hacer es conocernos a nosotros mismos y, sobre todo, conocer nuestros propios límites. Es a partir de ahí cuando podemos iniciar nuestro camino a la sabiduría. ¿Tú qué crees? Sí, es cierto. Al final, si lo llevamos al terreno del amor, por ejemplo, uno no puede amar bien si antes no se ama a sí mismo. Pues lo mismo considero que ocurre con el conocimiento. Es decir, cultiva primero tu interior y luego ya podrás abrazar todo el resto de sabiduría externa que te puedan aportar pues, los libros o las obras de arte, incluso un cuadro, yo creo que enriquece mucho a nivel interior y de sensibilidad. En definitiva, poder abrazar todos esos inputs externos creo que se puede hacer de un mejor modo y sacándole todo el partido cuando antes has interiorizado mucho
tu manera de ser e incluso la has enriquecido y cultivado. Claro. Además, dentro de estas charlas, ¿no?, que de los dos personajes históricos que nos ocupan, como son Diotima y Sócrates, en su momento, de alguna forma, levantaron algún rumor social en Atenas, algo que, pues, que también se extrapola a la sociedad actual, ¿no?, que parece que pueda no haber una relación de puro compartimiento de sabiduría más que otra cosa. Sí, completamente. Tenemos que pensar que nos encontramos en un Atenas, pues lógicamente machista, que silenciaba a las mujeres. Tenemos que tener en cuenta que esas mujeres, la mayoría de esas mujeres, no tenían acceso ni a la cultura ni a la educación y carecían completamente de derechos como ciudadanas. Entonces, claro, la aparición de Diotima es muy pionera en ese aspecto, porque establece relaciones con hombres, y no solo con Sócrates, sino con otros personajes de la época, como el propio Pericles, el hombre más poderoso de aquel momento a nivel político, ¿no? Entonces, no era vista, esa relación no debía ser vista con buenos ojos, aunque es una conclusión, por supuesto, que extraigo acogiéndome a la ficción y como creadora, pero que obviamente la veo lo más lógica debido a ese pensamiento tan arcaico, pero a la vez tan característico de la época, ¿no? Bueno, quiero hacer un pequeño apunte. Eso sí es verdad que ella, como sacerdotisa, pues sí tiene más acceso a debatir con los hombres. Y otra clase de mujeres que también tenían esa suerte de establecer conversaciones con grandes pensadores, por ejemplo, eran las hetairas, que esto también es muy curioso porque eran como una especie de cortesanas de la época, que curiosamente ellas sí tenían acceso a educarse, a formarse, para poder debatir con personas del género opuesto, ¿no? Y ese fue el caso de Aspasia, que también es una mujer que está muy presente en mi novela y que acabó siendo nada más y nada menos que la compañera del propio Pericles. Claro, aparte hablabas de este menosprecio por parte de esa sociedad, por parte de muchos hombres. De hecho, fue gracias un poco a Platón, que él fue el que dio un primer paso, se atrevió a mostrarnos la enigmática figura de Diotima en su célebre obra El banquete. Claro, él ponía un poco en valor los conocimientos sobre amor de la sacerdotisa y también reprodujo estos diálogos. Fue, por decirlo de alguna forma, o a partir de esta aparición en esta obra, ¿se tomó ejemplo de ello y se dio voz a otras mujeres? ¿O sirvió para ello? Yo creo que por desgracia no mucho, por desgracia no mucho, y a los hechos me remito. Y de hecho, más allá de la obra El banquete de Platón, poco podemos averiguar acerca de esta figura tan enigmática de la que incluso se cuestiona su existencia, porque partamos de la base que no se sabe nada sobre Diotima, hasta tal punto que nadie a día de hoy ha podido demostrar si fue una persona de carne y hueso. E incluso hay quienes dicen que podría tratarse de la mismísima Aspasia de Mileto, y que a modo de protección por estar implicada con ese político que era Pericles, pues Platón decidió disfrazarla con otro nombre. Por desgracia creo que eso nunca lo podremos dilucidar del todo, pero yo quise pensar que Diotima existió y me acojo a la idea de que Platón, los personajes que aparecen en sus obras, sí está demostrado que existieron. Entonces, ¿por qué debería haber hecho una excepción con esta mujer? Y más allá de eso, creo que sí que fue muy valiente que este filósofo discípulo de Sócrates fuese capaz de sacar a la luz no solo las ideas de Diotima, que dieron paso al concepto de amor platónico, sino que a la vez la hizo brillar ante un banquete en el que los protagonistas absolutos eran los hombres, que debaten sobre el amor. Y ella, como mujer, es capaz de transmitir mucha claridad y pensamientos que dejan a todos básicamente con la boca abierta, y los comensales acaban dándole la razón, ¿no? Ese fue, yo creo, que el gran motivo que me impulsó a acabar escribiendo esta novela, ¿no? No sé, de algún modo me gustaba rescatar del olvido a esta mujer, y como digo, por desgracia, algunas pensadoras como María Zambrano escribieron cosas sobre Diotima en su momento, pero consideré que necesitaba algún libro más y de actualidad para que otras personas tuviesen el placer y la oportunidad de conocer toda su contribución filosófica. Ya irá saliendo durante esta charla
pero el gran tema de tu novela, Laura, es el amor, con esas conversaciones que tienen Diotima y Sócrates, porque prácticamente desde el primer encuentro entre estos dos personajes ya aparece ese gran tema, el amor. De hecho, Diotima le alecciona de algún modo diciéndole que no todo es blanco o negro, sino que hay cosas como el amor que se sitúan en una situación intermedia. Y añade Diotima que el amor es como un gran daimon, es decir, un espíritu protector intermedio entre lo mortal y lo inmortal. Si tú pudieras haber estado en aquella cena del banquete, ¿qué habrías dicho que es para ti el amor, Laura? Pues seguramente hubiese dicho que el amor de antemano es un sentimiento muy complejo y difícil de definir en pocas palabras o en un tiempo limitado. Pero hubiese estado muy de acuerdo con las ideas de Diotima porque al final nos invitan a descubrir un amor que va mucho más allá del amor físico y con eso, vamos, concuerdo completamente, ¿no? El amor hacia la vida es otro tipo de amor y mucho más poderoso que el que se puede tener hacia una sola persona. Que también esta mujer nos enseña a ver más allá de un cuerpo, más allá de un físico, también me parece una idea que actualmente en los tiempos que corren, en los que hay tanta superficialidad y materialismo, pues creo que viene muy bien reflexionar sobre ello. Así que lamento no ser muy original, pero creo que voy muy a la par de esas ideas de Diotima, que al final te enseña que el amor, vamos, es un amor hacia la propia existencia, ¿no? Hacia el propio mundo y la sociedad que nos rodea. ¿Y qué papel juega la belleza en esta exposición que realiza Diotima? La belleza con el amor. Uh-huh. Belleza y amor van de la mano. Y belleza, como digo, no solo reside en una carcasa, que al final es algo puramente genético que tenemos todos, sino que va mucho más allá. Ella nos habla, pues, la belleza del alma de las personas, de ese interior, de esa manera de ser. Pero luego, en un momento dado, ella dice que al final el amor es como una escalera al cielo, que esto creo que también lo tuiteaste ayer, Sí. Alexis, y me gustó mucho que rescatases ese párrafo, ¿no? Porque al final, en cierto modo, el amor nos hace eternos, nos acerca, en aquel momento les acercaba a ese al Olimpo de los dioses, ¿no? A esa divinidad prácticamente que asegura y garantiza la eternidad. Bueno, sin querer extenderme mucho, eh, pues os diré que el amor entraña ver la belleza no solo en las personas y no solo en ese interior, sino también la belleza de las cosas, apartar un poco toda la hostilidad de este mundo y saber apreciar pues las pequeñas cosas del día a día. Yo creo que van por ahí los tiros y también se habla de esa belleza. Como digo, el apreciar la propia existencia ya es una clase de amor y seguramente mucho más poderoso que el que puede ser el amor hacia otra persona. Hace un tiempo charlábamos sobre este mismo tema con Ana Pagés, que tiene un libro que también se llama Cenar Sí, con Diotima. Cenar con Diotima. Es un libro de cabecera que además utilicé, me sirvió mucho para escribir mi novela también. Sí. Ella, cuando le hicimos esta misma pregunta sobre qué era para ella el amor, su respuesta fue clara y utilizó una frase de Jacques Lacan que decía que si, cara, si recuerdo bien, que el amor es dar lo que no se tiene a alguien que no es, o algo así parecido. La verdad es que la frase tiene su intríngulis. ¿Tú crees que con todo lo que estamos hablando, crees que estamos preparados para amar de verdad o es algo que está como sobre el papel y muy bonito de recitar, pero que después en la práctica, es ese tipo de amor que tú comentabas, más universal, por así decirlo, ¿crees que realmente nos enseñan o estamos preparados para aprender a amar de esa manera? Es una pregunta muy compleja y por desgracia no tengo una respuesta que garantice una verdad absoluta, ni mucho menos, pero creo que como todo en esta vida son matices, pues la respuesta que te voy a dar también está llena de matices. Yo quiero tener esperanza y pensar que sí, que es posible amar de esa manera sana, de esa manera llena de honestidad, de verdad y de generosidad. Pero está clarísimo que por desgracia en los tiempos que corren
pues nos encontramos con todo tipo de trabas e impedimentos para llevar a cabo un amor sano, ¿no? Por desgracia, es verdad que no es nada fácil y una cosa es la teoría y la otra, muy distinta, es llevar a la práctica estos conocimientos que como Diotima pues nos pueden ayudar mucho. Dicho esto, me gustaría a mí mencionar una cita de una gran pensadora que es Simone Weil, y ella dijo sobre el amor que amar a alguien es preguntarle, ¿qué te duele? Me parece también muy bonito, ¿no? El no solo tener esa devoción por alguien cuando las cosas eh, pues van por un buen cauce, sino también estar en esos momentos malos tan necesarios, ¿no? Claro, para lo bueno y para lo malo, y más con la actualidad que ahora mismo, mira, me viene bien para preguntarte, ¿no? Pero sí que es verdad que centrándonos en este personaje extraordinario, lleno de, como tú comentas, de matices, de aprendizajes, de enseñanzas, que precisamente en el tema de enseñanzas de Diotima, ¿cuáles has interiorizado como propias, Laura? Eh, que vaya por delante, que a mí me sirvió mucho todo el discurso que plasma Platón en ese banquete y que, bueno, el propio Sócrates nos va enseñando un poco lo que aprendió de su maestra, ¿no? Pero sí que es verdad que quise hacer ese discurso un poco mío, llevarlo un poco a mi terreno y añadirle pues esa cosecha propia también necesaria para un autor o autora, en este caso de ficción. Que vaya por delante eso porque es verdad que yo al final extraje 9 lecciones sobre el amor, pero eso no significa que sean exactamente las lecciones que da Diotima, aunque yo creo que la base la respeté muchísimo y el mensaje principal va completamente en sintonía del mensaje, del discurso de esta mujer en el banquete de Platón. A mí me gusta muchísimo, lo destaqué también el otro día en una entrevista, pero creo que una de las enseñanzas más buenas que ella nos puede dar es que demasiada presencia ahoga el amor. A mí es que es una enseñanza que me parece muy prioritaria para tenerla en cuenta también y para poder amar alejándonos de esa toxicidad, ¿no? A veces es complicado, pero defender el espacio propio, el tener estima propia, el no depender emocionalmente de otra persona es importantísimo para tener una buena relación y saber amar bien. Claro, y aparte, teniendo en cuenta como hablábamos anteriormente, del tema de la actualidad, ¿no? ¿Quién sería Diotima en estos días extraños que nos toca vivir? Uf, esa es una buena pregunta y tendría que pensarla un poco. ¿Quién sería Diotima? Podemos hacer una cosa, que Alexis Es te que no, plantee otra y te vas pensándola. voy Vale. pensándola porque no quiero decir un nombre a la ligera y luego arrepentirme. No lo sé, tengo que pensarlo. Alexis. Estoy seguro que alguna política, seguro que tiene alguna cabeza en la cabeza, Laura, alguna. Uf, uf. Pues creo que no vais bien No, era ironía, encaminados. era ironía, No, era creo que ironía. no. Eh, Bueno, que tampoco sería tan raro, ¿eh? Que un día me dijeran algo parecido y también quisieron que se asemejase a algún personaje político, cosa que para mí era inconcebible. ya. Claro. Bueno, cambiando de personaje, aparte de Diotima, hay otro personaje que también es importante en el libro y que resalta por su sabiduría, su belleza, su saber estar. Estoy hablando de Aspasia, la mujer de Pericles, el gobernador de Atenas. Sí. ¿Qué relación tenían Laura, Diotima, Aspasia y Sócrates? ¿Qué es lo que se debía cocer en aquel entonces entre este tipo de personas? Uh-huh. Para empezar, ambas eran mujeres obviamente adelantadas a su tiempo que fueron maestras de Sócrates. Así como la existencia de Diotima no está del todo clara, sí que está demostradísimo que Aspasia existió y tuvo un papel muy fundamental en aquel momento. Ella, más allá de ser la pareja de Pericles, era logógrafa. Se dice incluso que redactaba los discursos de este gran político que fue Pericles. Y más allá de eso, creó una academia. Eso también es completamente, revolucionario para el momento en el que nos situamos, el siglo V antes de Cristo. Creó una academia concebida para formar a otras mujeres, con lo cual recibió críticas no solo por ser hetaira, esa especie de cortesana, sino también por tener la osadía de querer ilustrar a otras mujeres como ella. Entonces, a partir de ahí, claro, yo acabo generando una especie de complicidad entre Aspasia y Diotima e incluso hay un momento de la novela en el que hago un guiño
en el que ambas dicen y reconocen que son maestras de Sócrates. Incluso podría decir, un poco así yéndome a lo espiritual, que se podrían, fundir en un mismo personaje, ¿no? Aspasa y Diotima. Y por supuesto, pues con la relación con Sócrates, pues era del todo buena y completamente sana, más allá de que a lo mejor no quiero hacer spoiler de la novela, pero puede haber más afinidades o menos afinidades en el terreno puramente de pensamiento y de relación de amistad, pues contra todo pronóstico, al ser mujeres, ambas tenían acceso ilimitado a tener encuentros con este gran pensador, ¿no? Hay una tradición masculina muy marcada en la filosofía y en la literatura, y lo que no hay es una tradición de las autoras que pueda recuperar otros puntos de vista y otras perspectivas. ¿Crees que libros como el tuyo pueden ayudar a dar visibilidad a las mujeres que tuvieron mucho que aportar a la historia tanto de la filosofía como del pensamiento? Sí, sí, sí. Por suerte, sin ser nada pretenciosa, pero sí que creo que al final que rescatemos a este tipo de figuras que hicieron grandes aportaciones en la época y por el hecho de ser mujeres, pues se las olvidó por completo e incluso eh, se echó por tierra todas sus contribuciones, pues sí, sí, creo que ayuda mucho, ¿no? Y creo que por desgracia sigue siendo una tarea completamente necesaria. Y siempre digo una cosa, que ojalá llegue el día en el que no sea necesario hablar tanto y reivindicar tanto el papel de la mujer, porque significará que estamos avanzando más y estamos yendo por un buen camino. Y quiero aprovechar la ocasión para destacar un libro que a mí me gustó mucho, que publicó la editorial Herder, y que se titula Historia de las mujeres filósofas, de Gilles Menage. A pesar de que no ahonda en cada una de las mujeres que hicieron grandes aportaciones en sus respectivos campos, pues ya sea las ciencias, las letras, etcétera, eh, sí que me parece pues una buena especie de Biblia para poder tener presentes al menos a una buena decena de mujeres que cambiaron, ¿no? El transcurso de la historia y por desgracia pues creo que todavía hay que ahondar mucho sobre sus papeles. Eso te iba a preguntar, ¿qué futuro prevés en estos términos? Porque el mundo actual no puede entenderse sin el feminismo y sin la militancia de los feminismos. ¿Qué futuro ves? ¿Cómo podemos ir recuperando y poco a poco que esa lucha que tú comentas, que al final no tiene que ser una lucha, sino que tiene que ser algo normal ya completamente establecido? Sí. ¿Cómo crees que va a avanzar todo? Ah, tampoco soy adivina, claro, pero sí me da la sensación de que obviamente estamos dando pasos para acabar favoreciendo lo que yo creo que va a ser inevitable, por suerte, y es que llegue un día en el que ni siquiera se haga distinción de géneros. Fijaos, es que ya no solo cuando hablamos de una autora ha ganado tal premio literario, por ejemplo, se hace mucho hincapié en el hecho de que sea una autora o en el hecho de que se hable sobre una mujer que es protagonista de un libro. Yo quiero pensar y creo que por suerte sí, no sé si acabaremos viéndolo nosotros, pero creo que por suerte sí se podrá acabar llegando a ese punto que es el ideal. Quiero pensar que no es utópico, sino real y alcanzable, que es no hacer distinción de géneros, pero ni respecto a autores, autoras, ni respecto a mujeres que hicieron grandes cosas, hombres que hicieron grandes cosas, etcétera, etcétera. Para mí vamos por buen camino, pero por supuesto queda mucho por hacer. Desde luego, y además también hace falta también, yo creo que se sigan rescatando, ¿no? A grandes mujeres del olvido. Sí, sí, completamente. De hecho, os adelanto que mi segunda novela también está centrada en una mujer eh, ambientada en la época de Alejandro Magno, con lo cual vamos un siglo más allá, pero tampoco está en una época muy lejana. Y sí, 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 yo veo bonito rescatar a estas mujeres y obviamente a la vez no centrarme solo en ellas, porque si os fijáis en mi primera novela también obviamente destaco mucho las aportaciones que hizo ese Sócrates de 30 años, con lo cual tenía que
avanzar muchísimo también en el terreno del pensamiento, ¿no? Pero también, obviamente, no quiero olvidarme de los hombres, a pesar de que me centre en mujeres, porque, como digo, eh, vamos, cualquier desigualdad me parece mal, pero sí que es verdad que remando a favor de esa labor que tenemos que hacer por delante, sí veo muy necesario, por supuesto, seguir situando en la palestra pues a figuras femeninas desconocidas. Ujú. El otro día comentábamos por redes sociales, Laura y yo, una frase del libro de Pablo Dors, con quien hablaremos muy, muy pronto. Y la frase decía Sí. que la intuición de que el camino de la meditación silenciosa me conduciría al encuentro conmigo mismo tanto o más que la literatura. Eh, Uh-huh. ¿Qué papel juega o ha jugado o seguirá jugando la literatura en tu vida, Laura? La literatura empezó desempeñando un papel de refugio absoluto. Yo he sido hija única, con lo cual me faltó, o yo en ese momento en el que era muy pequeña echaba mucho en falta tener un compañero de juegos, un hermano, una hermana con el que poder compartir aficiones, y desde muy pronto la verdad es que me refugié en los libros, en esas primeras lecturas como El Principito de Exupéry o muchísimas otras que me hicieron cogerle el gusto a la literatura. Y os diré incluso que en los momentos malos, en los momentos más existenciales, siempre ha sido una vía de salvación y a la vez de escape, refugiarme, como digo, en esas letras. Y la escritura desempeña el mismo papel. Es verdad que me he aventurado ahora a publicar mi primera novela, pero ya llevaba tiempo escribiendo, me gusta muchísimo la poesía, no descarto para nada publicar un poemario, aunque le tengo mucho respeto al género, con lo cual tampoco tengo mucha prisa, pero la escritura también, aparte, yo creo, al menos para mí, es un ejercicio muy, muy sanador, en el que incluso me voy conociendo más a mí misma y pongo en orden muchas veces mis ideas, ¿no? Y después me comentabas que te gusta esa idea de la meditación silenciosa y me ha recordado un Uh-huh. poco Sí. repasando ayer tu novela. Me di cuenta de que tal vez esa sociedad que representas, que expones en tu libro, puede que sea una sociedad mucho más espiritual que la nuestra. Y no nos hemos vuelto demasiado racionales, como diría Nietzsche. Completamente. Racionales y funcionales, pero funcionales desde un punto que creo que se ha malinterpretado y se hace un mal uso de esa palabra, ¿no? ¿Es más productivo alguien que trabaja muchas horas y genera dinero o genera dinero propio o le genera dinero a una empresa? Pues deberíamos cuestionárnoslo, ¿no? Porque para mí, bajo mi punto de vista, es mucho más productivo seguir cultivando esa mente, hacer esa pausa, como hemos dicho al principio, tan necesaria para plantearte y cuestionarte la propia vida, ¿no? Por eso pausa y silencio, por supuesto, van de la mano. Y dejadme también, quería recomendar un libro que publicó recientemente Acantilado y que disecciona muy bien lo que ha sido el silencio y el papel fundamental del silencio a lo largo de la historia. Concretamente, desde el Renacimiento hasta nuestros días, es un libro que se titula Historia del silencio y lo escribe Alain Corbin, o como se pronuncia, Alain Corbin, quizás, pero de verdad lo recomiendo mucho. Historia del silencio, de Acantilado. A mí me gustó muchísimo, es un ensayo no muy extenso, pero sí muy intenso. Ujú. Ahora que dices esto, me estaba preguntando y siento mucha curiosidad cómo lidias con esa dinámica de nacer en la que estamos todo el rato metidos. Es decir, me imagino que eres una persona pues, bastante cultivada que intenta, el otro día me comentabas que querías leer un libro, me estás recomiendo varios. ¿Cómo llegas a todo y cómo seleccionas qué es lo prioritario en un momento determinado? Ahora has dicho que estás escribiendo una segunda novela. ¿Cómo te repartes ese tiempo de cultura? Ay, como buenamente puedo, porque por desgracia, claro, a día de hoy, por supuesto, no vivo de la literatura y ya, bueno, ya me parece una gran oportunidad pues que una editorial como Espasa haya apostado por mí.
Pero la parte buena que tiene mi trabajo, más allá del de la escritura, es que, bueno, yo soy gestora cultural y entonces llevo muchos años también trabajando con otros autores y autoras, colaborando con editoriales. Pues mi día a día transcurre entre correcciones de manuscritos, traducciones de otros libros, asesoría a veces con autores y autoras, llevarles la comunicación y la promoción de novelas o de otro tipo de géneros literarios. Entonces, bueno, por suerte, más o menos me puedo ganar bien la vida con algo que me gusta, que es la cultura, aunque por supuesto mi sueño sería, bueno, si pudiese tener ese genio de la lámpara mágica, le pediría que el día de mañana pudiese dedicarme 100% a escribir y a leer, porque también a veces me genera ansiedad ver la cantidad de libros que voy acumulando en mi biblioteca y que no soy capaz de leer con toda la calma y el reposo necesario. Volviendo al libro, Laura, hay un aspecto que se puede apreciar en él y es que los filósofos combatían, eran filósofos combatientes. De hecho, Sócrates se embarca en una contienda y tras regresar a Atenas tiene un encuentro con un discípulo suyo, Hesíodo. Entonces tienen esta breve charla. Le pregunta el discípulo, ¿has temido la muerte mientras duraba la contienda? Y responde, por supuesto que sí, por eso luchamos hasta el último aliento para no dejarnos vencer. ¿Quién no tiene miedo a la muerte?, le pregunta Hesíodo a Sócrates. Y él les responde, entonces te crees sabio. Y Sócrates le explica, nadie conoce la muerte, pues ningún difunto ha regresado del Hades para contarnos lo que hay allí, pero todos la temen como si supieran que es el mayor de los males. Así de sabios se creen ser. Pero, ¿y si morir fuera lo contrario, un bien superior a cualquier otro? No podemos saberlo, reconoce Hesíodo. Si no sabes si es bueno o malo lo que hay al otro lado, no deberías temerlo. ¿Por qué escribiste esto y cuál es tu relación con la muerte? Es una buena pregunta. Yo creo que surgió escribir esta reflexión sobre la muerte, aprovechando que estaban hablando entre compañeros y pensadores, por el mero hecho de que contienda, lucha, batalla, en este caso la guerra de Samos, en la que, por supuesto, como habéis indicado, Sócrates incluso participó como guerrero. Pues como digo, guerra y muerte van completamente de la mano también, ¿no? Entonces sí que me daba pie ese capítulo del libro a hacer esa pequeña reflexión sobre pues el final de nuestra existencia, que creo que bueno, definitivamente es uno de los grandes temas, ¿no? Del pensamiento y de la propia vida, irónicamente. Y yo misma creo que paso los días pensando en la muerte, así que tengo una relación muy directa y no sé por qué, desde que era muy, muy jovencita, pienso mucho en la muerte. Pero con el paso del tiempo, yo creo que estoy aprendiendo mucho a aceptar ese fin, ¿no? Ese fin al que todos pues algún día nos enfrentaremos y no pasa nada. Al final yo creo que como sociedad tendríamos que trabajar mucho más también cómo nos enfrentamos a la muerte y cómo la aceptamos. Por supuesto, genera mucho dolor perder a seres queridos, pero me alucina ver cómo otros países, por ejemplo, México, tiene una cultura que ve la muerte de otra manera e incluso es capaz, de algún modo, de celebrarla, ¿no? Con lo cual, es verdad que nos enfrentamos a un futuro incierto o a la nada, aunque no podamos concebirla porque somos humanos, cuando todo esto acabe, pero sería muy sanador también poder hablar con más normalidad de la muerte, que a día de hoy, pues claro, es inevitable que genere mucho respeto. Lo que sí sabemos, y es algo que se dice en una frase del libro, y es que el amor verdadero nos conduce a la inmortalidad, por lo tanto nos agarraremos a ella, de la misma forma que también deseamos a la obra literaria de nuestra invitada de esa inmortalidad y que podamos disfrutarla, que nos haga reflexionar, que nos descubra grandes mujeres de la historia y a su vez pues que tenga pues esos minutos que nos ha regalado hoy para venir a contárnoslas. Laura, antes de terminar,
terminar, le pido siempre a Alexis que nos haga una breve reflexión de un poco de lo que le ha generado, el impacto que le ha generado pues el libro que le haya tocado leer, porque también es un lector ávido como tú, que también pocas veces nos ha pasado hablar con alguien que venga a hablar de su libro y que a su vez nos esté recomendando como 4 o 5 más, así que dice mucho también de tu inmenso hábito lector. Así que Alexis, adelante. Pues yo creo que el libro de Laura, para el lector o lectora, haya leído o no el banquete de Platón, bueno, que desde aquí pues también lo recomiendo porque es un clásico de los clásicos. Creo que Laura lo contextualiza en una historia en la que también proporciona datos muy interesantes. A mí personalmente la mitología griega pues también siempre me ha creado mucha curiosidad y Laura da algunas pinceladas, algunas que no sabía. Así que, bueno, recomiendo este libro para quien quiera explorar un poco más sobre esa época, sobre las relaciones entre personas, quien quiera adentrarse en el mundo de Diotima y sobre todo quien quiera hablarse a sí mismo sobre un tema tan misterioso, y eso lo comenta Laura en el libro, como es el amor, que creo que es un crucigrama que nunca terminamos de resolver en nuestras vidas. Muchas gracias por tus palabras, Alexis. La verdad es que estáis siendo muy generosos conmigo y agradeceros todo el interés y el tiempo y este espacio de difusión. Hago un pequeñísimo apunte como buena lectora y voy a recomendar a todos los oyentes Los mitos griegos de Robert Graves, que recientemente Ariel ha sacado una edición ilustrada por Mauricio Restrepo, y si sentís curiosidad también por la mitología os va a encantar este libro. Qué bueno, pues nosotros recomendamos La maestra de Sócrates, editada por Editorial Espasa. Laura Mas, ha sido un auténtico placer que nos acompañes. Muchísimas gracias. Gracias. Y ya sabéis que esto es Sapere Aude, Humanistas sin Complejos. Tenéis la ocasión de encontrar todos los capítulos que llevamos a cabo, que ya son unos cuantos, y que cada uno de ellos alberga conocimiento a raudales, por decirlo de alguna forma, y lo haréis en humanistasincomplejos.com, y allí encontraréis todo el conocimiento reducido a unas charlas maravillosas con el señor Alexis Piqué aquí en mi vera y yo, servidor de ustedes. Muchísimas gracias a todos. Sapere Aude. Humanistas sin complejos.